Tenía 68 años cuando me casé con un completo desconocido en el registro civil. Mi prometido me dejó plantada por tercera vez y, en 10 minutos, ya tenía un nuevo esposo. Pero lo que descubrí sobre él en nuestra luna de miel me hizo cuestionarlo todo. ¿Habrá sido el error más grande de mi vida? Por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber de dónde son nuestros suscriptores. La silla de plástico azul estaba helada a pesar del calor de marzo que entraba por las ventanas del registro civil de la Ciudad de México. Miré el reloj en la pared por 10ª vez en 5 minutos. 3 horas. 3 horas sentada ahí, apretando mi bolsa de piel gastada contra el regazo, sintiendo las miradas de lástima de las otras personas que entraban y salían. Mi celular vibró de nuevo. Era Bernardo. Claro que era él. Mi vida, tuve un imprevisto con mi hijo. Ya sabes cómo es. ¿Podemos reprogramar para la próxima semana? La próxima semana. Como si fuera así de simple. Como si no hubiera cancelado la comida con mis amigas del grupo de la tercera edad. Como si no hubiera pasado 2 semanas eligiendo aquel vestido beige que ahora parecía ridículo para una mujer de 68 años. Como si no fuera la tercera vez. La primera vez fue hace 2 meses. Bernardo llamó diciendo que su coche se descompuso en la carretera hacia Cuernavaca. La segunda, hace 3 semanas, fue su nieta que se puso mal en la escuela. Y ahora el hijo. Siempre había alguien más importante que yo. Siempre había una excusa mejor que simplemente aparecer y casarse conmigo. Guardé el celular en la bolsa sin responder. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a llorar ahí, frente a todo el mundo. A los 68 años, ya debería haber aprendido que los hombres no tienen palabra, que las promesas se las lleva el viento. Pero no. Fui lo suficientemente tonta para creer que Bernardo era diferente. Que después de 8 meses de noviazgo, de cenas en la fondita de la esquina y caminatas por el parque hundido, él realmente quería construir algo conmigo. Tomé mi bolsa y estaba a punto de levantarme cuando escuché la voz de la secretaria, la señora Carla, una mujer llenita de unos 50 años que siempre tenía una palabra amable para todos. Mire, doña Lupita, ese señor de allá también está esperando desde el mediodía. Por lo que escuché, también lo dejaron plantado. Señaló discretamente hacia el otro lado de la sala de espera, donde un hombre de cabello canoso, vestido con una camisa de vestir azul claro, miraba su celular con una expresión devastada. Lo había notado cuando llegué. Era difícil no hacerlo. Tenía ese porte elegante de quien fue guapo en su juventud y envejeció con dignidad. Debía tener unos 70 y tantos años, tal vez 75. Acababa de colgar el teléfono y se masajeaba las sienes, como si tratara de alejar un dolor de cabeza terrible. Los dos están aquí solitos, esperando a gente que no viene, continuó la señora Carla, con ese tono de quien está haciendo una travesura. ¿Por qué no juntan sus penas y hacen algo útil con este día? Hasta hacen buena pareja. Fue una broma, un chiste inocente de una funcionaria aburrida intentando animar a 2 adultos mayores abandonados. Pero cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala, algo extraño sucedió. No fue amor a primera vista, nada de eso. Fue reconocimiento. Como si él viera en mí el mismo desamparo, la misma humillación, el mismo cansancio de una vida entera acumulado en esa tarde. Él se levantó, caminó hacia mí con pasos firmes a pesar de la edad. Se detuvo frente a mí y por primera vez en 3 horas sentí mi corazón latir más rápido. Mi nombre es Eduardo Méndez, dijo con voz grave y cansada. Tengo 74 años, soy viudo desde hace 5, jubilado del servicio público. Tengo 2 hijos adultos que casi no me visitan y me acaban de dejar plantado por tercera vez por una mujer que prometió casarse conmigo. Si usted también está cansada de esperar a alguien que no merece su tiempo, me gustaría proponerle algo completamente loco. Tragué saliva. Miré a aquel hombre, un completo desconocido, y vi tanto dolor en sus ojos que por un segundo olvidé el mío. Mi nombre es Lupita Acosta, respondí, con la voz más firme de lo que esperaba.
Tengo 68 años, soy divorciada desde hace 22 años, trabajé toda la vida como maestra de primaria. Tengo una hija que vive en Monterrey y me llama una vez al mes si tengo suerte. Y sí, también me acaban de abandonar por tercera vez. Eduardo asintió, como si yo hubiera confirmado algo que él ya sabía. Entonces, casémonos, dijo él así de simple. Ahora, aquí. Yo tengo todos los papeles. Por su edad y por el hecho de estar aquí, imagino que usted también los tiene. Debí haber dicho que no. Debí haberme reído en su cara, tomar mi bolsa e irme. Pero no lo hice, porque en ese momento, con la humillación de Bernardo aún quemándome la garganta, con la soledad de los últimos 22 años pesando en mis hombros, la idea de no salir de ahí con las manos vacías me pareció extrañamente atractiva. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué quiere casarse con una desconocida? Suspiró profundamente antes de responder, y fue cuando noté las ojeras profundas, el cansancio que iba más allá de lo físico. Porque estoy solo, dijo con una honestidad brutal. Porque tengo un departamento vacío donde mi voz hace eco cuando hablo conmigo mismo. Porque mis hijos creen que cuidar a su padre viejo es una carga. Porque la mujer que creí que me amaba estaba más interesada en mi pensión que en mí. Y porque, francamente, a los 74 años, ya no tengo tiempo ni paciencia para juegos. Respiré hondo. Miré a la señora Carla, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, claramente sin creer que su chiste se estaba volviendo realidad. Miré el reloj, miré mi celular, donde el mensaje de Bernardo aún parpadeaba en la pantalla. Y entonces miré a Eduardo, a ese hombre desconocido que me estaba ofreciendo algo que no había recibido en mucho tiempo: honestidad. «Está bien», escuché decir a mi propia voz. «Hagámoslo». A la señora Carla se le cayó la pluma que sostenía. «¿Lo dicen en serio?», preguntó incrédula. «Completamente», respondí levantándome. «Tengo toda la documentación, mi acta de nacimiento, mi INE, comprobante de domicilio, acta de divorcio, todo está aquí». Eduardo también sacó sus documentos de un portafolio de piel café. «Y yo tengo el acta de defunción de mi difunta esposa, todos los requisitos. Vine preparado para casarme hoy, y eso es exactamente lo que voy a hacer». La señora Carla nos miró como si estuviéramos locos, y tal vez lo estábamos, pero había algo liberador en esa locura, algo que tenía sentido de una forma torcida y desesperada. 10 minutos después, estábamos firmando el acta de matrimonio. No hubo beso, no hubo abrazo, no hubo sonrisas. Solo 2 firmas temblando levemente en el papel, selladas con el timbre oficial que nos convirtió en marido y mujer. Cuando salimos del registro civil, el sol ya se estaba ocultando. Eduardo me miró, con el acta aún tibia en sus manos. «Mi departamento tiene 2 recámaras», dijo. «Usted puede quedarse en el cuarto de visitas el tiempo que quiera. No espero nada de usted más allá de compañía, supongo. Alguien con quien compartir los gastos, tal vez cenar juntos de vez en cuando». Asentí, aún procesando lo que acababa de hacer. A los 68 años me había casado con un completo desconocido. No conocía sus hábitos, sus gustos, sus mañas. No sabía si roncaba, si era gruñón por las mañanas, si le gustaba el café cargado o ralo. Pero sabía una cosa: él estaba tan cansado de estar solo como yo. «Vamos a su casa, entonces», dije, acomodando el asa de mi bolsa en el hombro. «Mi esposo». La palabra sonó rara en mi boca. Esposo. A los 68 años tenía un marido nuevamente. Eduardo esbozó una media sonrisa, la primera que vi en su rostro. «Vamos, esposa, vamos a casa». Y fue así, bajo un cielo anaranjado de marzo, que comencé el capítulo más extraño e inesperado de mi vida. El departamento de Eduardo estaba en un edificio antiguo pero bien conservado, en la colonia Santa María la Ribera, en el 8º piso. Sin elevador. Subimos despacio, deteniéndonos cada 2 descansos para respirar. Él insistió en cargar mi pequeña maleta, a pesar de que protesté diciendo que podía sola. «Todavía soy un caballero», dijo jadeando en el 5º piso, «aunque sea un caballero tonto que acaba de casarse con una desconocida».
Me reí por primera vez en el día, una risa nerviosa pero sincera. El departamento era exactamente lo que imaginaba que sería la casa de un viudo mayor. Limpio, pero sin vida. Muebles oscuros y pesados, probablemente de la época en que se casó por primera vez. Fotos con marco en las paredes mostraban a una mujer de sonrisa gentil al lado de Eduardo en varias etapas de la vida. Había 2 niños en las fotos más viejas, que crecían conforme pasaban las imágenes. Mi esposa Clarita, dijo Eduardo al notar mi mirada. Falleció de un derrame hace 5 años. Fue rápido al menos. No sufrió. Lo lamento mucho, murmuré, y era verdad. A pesar de todo, había amor en esas fotografías. Un amor que había durado décadas hasta que la muerte los separó. Gracias. Dejó mi maleta en el suelo. El cuarto de visitas es por aquí. Era donde mi hijo dormía cuando aún vivía aquí. Él vive en Guadalajara ahora, trabaja en publicidad. Mi hija está en el extranjero, hace un doctorado en no sé qué. Ambos tienen sus propias vidas. Noté la amargura en su voz, pero no comenté nada. Yo también tenía a mi propia hija lejos, mi Mariana, que se mudó a Monterrey después de casarse y rara vez llamaba. El cuarto era pequeño pero acogedor. Una cama individual con un edredón azul marino, un ropero de madera oscura, una mesita de noche con una lámpara antigua. En la pared, un póster descolorido de una banda de rock de los 80. Puede hacer los cambios que quiera, dijo Eduardo, apoyado en el marco de la puerta. Quitar el póster, cambiar las cortinas, lo que usted necesite. Lupita, corregí. Puede llamarme Lupita. Creo que después de casados podemos dejar las formalidades. Él asintió, con un leve rubor subiendo por sus mejillas arrugadas. Eduardo, entonces, solo Eduardo. Nos quedamos ahí parados por un momento incómodo, 2 extraños que ahora compartían un apellido y un techo. Debe tener hambre, dijo finalmente. No cocino muy bien, pero puedo hacer una sopa de pasta, o podemos pedir unos tacos. La pasta está bien, respondí. Puedo ayudar. En la cocina nos movíamos con cuidado, evitando tocarnos, pidiendo permiso a cada paso. Eduardo puso agua a hervir mientras yo buscaba los ingredientes para una salsa sencilla. Encontré jitomates, ajo, cebolla y aceite. Clarita siempre decía que mi salsa quedaba muy aguada, comentó él, picando la cebolla con movimientos lentos pero precisos. Ella era la que cocinaba de verdad, yo solo sobrevivo. Tampoco fui nunca una gran cocinera, admití, machacando los dientes de ajo. Mi exmarido se quejaba de que se me quemaba hasta el agua. ¿Por qué se divorciaron?, preguntó Eduardo, y luego pareció arrepentirse. Perdón, no tiene que responder. No pasa nada. Eché el ajo en el aceite caliente, escuchando el chisporroteo satisfactorio. Me engañó con una compañera de la oficina. Me enteré cuando encontré mensajes en su celular. Algo clásico, nada original. Le pedí el divorcio al día siguiente. Nuestra hija tenía 15 años en ese entonces. Lo siento. No lo sienta. Fue la mejor decisión que tomé. Añadí los jitomates picados. Pasé 22 años sola después de eso. Tuve algunas relaciones, nada serio. Hasta que conocí a Bernardo hace 6 meses. Pensé que esta vez sería diferente. Eduardo vació la pasta en el agua hirviendo. La mujer que me dejó plantado hoy se llama Mariana. La conocí en un baile de la tercera edad, de esos que organizan en el Deportivo. Parecía interesada. Decía que yo era un hombre de carácter. Me enteré después por un amigo que estaba más interesada en mi departamento y en mi pensión. Quería que pusiera su nombre en las escrituras antes de la boda. ¿Y lo ibas a hacer? Claro que no. Movió la pasta con una cuchara de madera. Pero aún así dolió. Dolió darme cuenta de que a los 74 años todavía puedo ser un tonto, que todavía puedo creer en promesas vacías. Terminamos de preparar la cena en silencio. La salsa quedó buena, sorprendentemente buena para 2 cocineros aficionados. Nos sentamos a la mesa de la cocina, una mesa pequeña de formica amarilla que probablemente llevaba ahí décadas. Entonces, dijo Eduardo, enrollando el espagueti en el tenedor, ¿qué hacemos ahora?
¿A qué te refieres? Somos casados. En el papel, somos marido y mujer, pero no nos conocemos. No sabemos nada el uno del otro más allá de lo que contamos hoy. Tomé un trago de agua. Creo que tendremos que descubrirlo, dije, día tras día, como cualquier pareja, pero al revés. Él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. ¿Te arrepientes?, preguntó. Pensé en la pregunta. ¿Debía arrepentirme? Probablemente. Lo que hice fue impulsivo, irresponsable, completamente loco para una mujer de mi edad. Pero cuando miré a Eduardo, a ese hombre que también estaba intentando no ahogarse en su propia soledad, no sentí arrepentimiento. No, respondí honestamente. Todavía no, al menos. ¿Y tú? Tampoco. Tomó otro bocado de pasta. Por primera vez en 5 años, no voy a dormir solo en un departamento vacío. Aunque tú estés en el cuarto de al lado y no nos conociéramos hasta hoy, sigue siendo mejor que el silencio. Terminamos de cenar platicando de cosas triviales. Me contó que le gustaba ver documentales y hacer crucigramas. Yo le conté que tenía el hábito de despertarme temprano y tomar café cargado. Confesó que roncaba, según su difunta esposa. Yo admití que tenía el sueño ligero y solía despertarme a mitad de la noche. Eran detalles pequeños, fragmentos de vidas que ahora estaban entrelazadas por una decisión tomada en 10 minutos. Cuando fuimos a dormir, Eduardo me mostró dónde estaban las toallas extras, cómo funcionaba el calentador viejo que tenía la maña de sacar agua fría sin avisar, dónde guardaba sus medicinas para la presión por si se me ofrecía algo. «Buenas noches, Lupita», dijo en la puerta de mi cuarto. «Buenas noches, Eduardo». Cerré la puerta y me senté en la cama, aún con el vestido beige que elegí para casarme con Bernardo. Pero no fue con Bernardo con quien me casé. Fue con un hombre llamado Eduardo Méndez, que roncaba y le gustaban los documentales y había perdido a su esposa hace 5 años. Saqué el celular de la bolsa. Había 3 mensajes de Bernardo, todos tratando de explicar, todos pidiendo una nueva oportunidad. Bloqueé el número sin responder. Después llamé a mi hija Mariana. Contestó al 5.º timbrazo, con esa voz apurada de quien está ocupada. «¿Mamá? ¿Todo bien? Es tarde». «Mariana, me casé hoy». Silencio del otro lado de la línea. «¿Cómo que te casaste? ¿Con Bernardo? Pero si no habías dicho que...». «No fue con Bernardo. Fue con un hombre llamado Eduardo. Nos conocimos hoy en el registro civil». Otro silencio, más largo. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te estás tomando tus medicinas? ¿Quieres que le hable a la doctora Fernanda?» «No estoy loca, Mariana. Estoy perfectamente lúcida. Solo tomé una decisión impulsiva, pero es una decisión que yo elegí tomar». Escuché a mi hija suspirar del otro lado. «Mamá, tienes 68 años. No puedes andar casándote con desconocidos». «Al parecer sí puedo, porque fue exactamente lo que hice». «Mamá, Mariana, no llamé para pedir tu aprobación. Llamé para informarte. Estoy bien, estoy segura y estoy tomando mis propias decisiones. Ahora necesito descansar. Buenas noches». Colgué antes de que pudiera protestar más. Sabía que llamaría de regreso mañana, preocupada, tal vez hasta enojada, pero no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo había hecho algo solo para mí, sin pensar en las consecuencias, sin pedir permiso. Me acosté en la cama extraña, en un cuarto extraño, en la casa de un hombre extraño que ahora era mi marido. Y dormí mejor de lo que había dormido en meses. Desperté con el olor al café. Por un momento, confundida, no sabía dónde estaba. Entonces, el recuerdo del día anterior volvió como una ola. El registro civil, Eduardo, la boda relámpago. Me levanté, me puse la bata que había traído en la maleta y fui a la cocina. Eduardo ya estaba ahí, vestido con una camisa de cuadros y pantalón de gabardina, preparando el desayuno. Sobre la mesa había bolillos, mantequilla, mermelada y queso. «Buen día», dijo él, pareciendo tan fuera de lugar como yo me sentía. «No sabía que te gustaba desayunar, así que traje lo básico de la panadería». «Buen día, está perfecto, gracias». Nos sentamos a desayunar en silencio.
Afuera, la ciudad ya estaba despierta, con sus ruidos de tráfico y vida. Dentro del departamento, solo el tic-tac del reloj de la cocina y el sonido de nuestras tazas al tocar los platos. Pensé mucho durante la noche, comenzó Eduardo, untando mantequilla al pan con movimientos cuidadosos. Sobre esta situación en la que nos metimos, se me apretó el estómago. Ya va a pedir el divorcio, pensé. Ya se arrepintió. Y llegué a una conclusión, continuó. Podemos hacer que esto funcione, si queremos. Lo miré sorprendida. ¿A qué te refieres? Somos adultos, muy adultos, de hecho. Sonrió sin humor. Sabemos lo que es vivir solo, sabemos lo que es la soledad. Sé que lo que hicimos fue una locura, pero fue una locura que tuvo sentido para los dos en ese momento. No tenemos que convertir esto en un matrimonio tradicional, pero tampoco tenemos que hacer de nuestra convivencia un infierno. ¿Qué estás proponiendo? Una sociedad, dijo él. Compartimos los gastos, la compañía, las responsabilidades de la casa, pero sin presiones, sin expectativas. Nos vamos conociendo poco a poco, viendo si esto puede funcionar. Si no funciona, nos separamos como adultos civilizados, pero al menos lo intentamos. Masticé mi pan, pensando. Era una propuesta racional hasta sensata, mucho mejor que la alternativa de volver cada uno a su soledad. Está bien, acepté, pero también tengo algunas condiciones. Dime. Primera, mi pensión es mía. No voy a mezclar nuestras finanzas más allá de los gastos de la casa. Segunda, quiero mantener mi independencia. Tengo mis amigas, mis actividades. No soy el tipo de esposa que se va a quedar en casa esperando al marido. Y tercera, honestidad. Siempre. Si esto no está funcionando para ti, dímelo. No me dejes a oscuras. Eduardo asintió. Justo. Mis condiciones son parecidas. Mi jubilación también es mía. Tengo mis compromisos, mis amigos del deportivo, y de acuerdo con la honestidad, nada de jueguitos, nada de mentiras. Ya estamos muy viejos para eso. Extendió la mano sobre la mesa. La estreché, sellando nuestro bizarro acuerdo. Los primeros días fueron extraños. Nos movíamos por el departamento como fantasmas educados, siempre pidiendo permiso, siempre manteniendo distancia. Eduardo salía por la mañana a sus caminatas por el parque. Yo me quedaba arreglando el cuarto, reorganizando mis pocas cosas, intentando que ese espacio pareciera mío. Al tercer día, Mariana apareció sin avisar. Tocó el timbre con insistencia hasta que abrí. «Mamá, tenemos que hablar». Entró sin esperar invitación, con los ojos inspeccionando el departamento como si buscara evidencias de que me había vuelto loca de remate. «Mariana, pudiste haber llamado antes». «Llamé. No contestaste». Se cruzó de brazos. «¿Dónde está él? ¿Ese tal Eduardo?» Fue al médico, cita de rutina. Mi hija me encaró. Mariana tenía 43 años. Era una abogada exitosa. Tenía 2 hijos que apenas conocía porque rara vez me visitaba. Se parecía tanto a su padre que a veces dolía mirarla. «Mamá, no puedes haberte casado con un extraño. Es peligroso, irresponsable. Puede ser cualquier cosa. Un estafador, un...» «Mariana, ya basta». Mi voz salió más firme de lo que pretendía. «Tengo 68 años, no 68 días. Sé cuidarme sola». «Claramente no sabes si hiciste una locura como esta». La rabia me subió por la garganta. ¿Sabes qué es locura, Mariana? Locura es pasar 22 años sola porque tuve miedo de arriesgarme otra vez. Locura es esperar que mi única hija se interese lo suficiente para llamar más de una vez al mes. Locura es quedarme sentada en un departamento vacío viendo la vida pasar. No es justo, mamá. Yo tengo mi vida, mi trabajo, mis hijos... Y yo también tengo el derecho a tener la mía, corté. No estoy pidiendo tu aprobación. Solo te estoy informando que tomé una decisión. Eduardo es un buen hombre. Estamos intentando que esto funcione. Si sale mal, aprenderé del error. Pero al menos lo intenté. Mariana abrió la boca para replicar, pero en ese momento llegó Eduardo. Se detuvo en la puerta, notando claramente la tensión. «Buenas tardes», dijo educado. «Tú debes ser Mariana. Lupita me ha platicado mucho de ti». Mi hija lo examinó de arriba abajo, con esa mirada de abogada buscando fallas. «Espero que esté cuidando bien a mi mamá».
Lo estoy intentando, respondió Eduardo con honestidad genuina. Y ella me está cuidando a mí también. Es mutuo. Mariana se quedó unos minutos más, haciendo preguntas que parecían más un interrogatorio que una plática. Eduardo respondió todo con paciencia. ¿Dónde nació? ¿Dónde trabajó? ¿Hace cuánto era viudo? ¿Qué tipo de relación tenía con sus hijos? Cuando finalmente se fue, exhausta por su propia hostilidad, Eduardo se sentó en el sofá a mi lado. «Te quiere», dijo él. «A su manera, pero te quiere. Está preocupada». «Lo sé, pero no tiene derecho a administrar mi vida». «No lo tiene». Nos quedamos sentados ahí, dos viejos que habían tomado la decisión más impulsiva de sus vidas, intentando no arrepentirse. La rutina se fue estableciendo poco a poco. Eduardo se despertaba a las 6 de la mañana para su caminata. Yo me despertaba a las 7, preparaba café para mí y dejaba listo para cuando él volviera. Desayunábamos juntos, platicando de cosas triviales, el clima, las noticias, los vecinos ruidosos del piso de arriba. Dividimos las tareas de la casa sin mucha discusión. Yo cocinaba porque me gustaba más que a él, y Eduardo lavaba los trastes porque decía que era meditativo. Él se encargaba de la ropa, yo arreglaba la casa. Era todo muy civilizado, muy organizado, muy aburrido, para ser honesta. Hasta que llegó el primer pleito. Fue un jueves. Regresé del mercado y encontré a Eduardo acomodando mis cosas en la alacena de la cocina. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, más brusca de lo que pretendía. «Reorganizando. Pusiste los vasos en el gabinete de arriba, pero siempre han ido abajo. Es más práctico». «Para ti, tal vez. Yo los prefiero arriba». «Lupita, no tiene sentido. Vamos a agarrar los vasos unas 20 veces al día. ¿Por qué hacerlo más difícil?». «Porque esa es mi forma de hacer las cosas». Eduardo se detuvo, con un vaso todavía en la mano, mirándome con una expresión entre confundida e irritada. «Estamos compartiendo este espacio. Necesito poder decidir sobre estas cosas también. Entonces decide sobre tus cosas, no sobre las mías. Los vasos son de los dos». Fue ridículo, absolutamente ridículo. Dos personas de casi 70 años discutiendo por dónde guardar los vasos. Pero no era por los vasos, claro. Era por el territorio, por el control, por dos personas intentando compartir un espacio que hasta entonces era de uno solo. Tomé mis bolsas y me fui al cuarto. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Escuché a Eduardo suspirar fuerte en la cocina. Me quedé ahí dentro por una hora, sintiéndome tonta pero también molesta. Cuando salí, encontré una taza de té en la mesita de la sala, aún caliente, con una nota al lado. «Perdón, los vasos se quedan donde tú quieras». Me tomé el té despacio, saboreando tanto el líquido caliente como el gesto. Cuando Eduardo regresó de donde quiera que hubiera ido, yo estaba en la cocina haciendo un panqué de elote. «Yo también, perdóname», dije sin mirarlo. «Fui grosera. Es que es difícil compartir un espacio después de tanto tiempo sola». «Lo sé. ¿Para mí también?». Comimos el panqué aún tibio, con café de olla recién hecho, y fue la primera vez que sentí que tal vez estábamos construyendo algo real. Las semanas fueron pasando. Eduardo comenzó a contarme más de su vida, de cómo conoció a Clarita en una kermés, hace más de 50 años, de cómo ella siempre quiso 3 hijos, pero solo pudieron tener 2, de cómo se sintió perdido cuando ella murió, como si la mitad de él se hubiera ido. Yo le conté de mi matrimonio fallido, del dolor de la traición, de criar a Mariana sola mientras trabajaba como maestra. Le conté de las relaciones que no funcionaron, de Bernardo y sus promesas vacías. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió?», dije una noche, mientras veíamos un documental sobre la época de oro del cine mexicano que a Eduardo le encantaba. No fue la traición en sí. Fue darme cuenta de que le dediqué 20 años de mi vida a un hombre que no me valoraba. «Entiendo», dijo Eduardo. «Cuando descubrí que Mariana solo quería mi dinero, lo que me dolió fue pensar que nunca más iba a tener lo que tuve con Clarita. Esa complicidad, ese amor construido a lo largo de décadas. Pensé que podía encontrarlo de nuevo, pero me di cuenta de que estaba tratando de sustituir algo insustituible. Lo miré. Y ahora,
¿Conmigo? Lo pensó antes de responder. No estoy tratando de sustituir nada. Estoy tratando de construir algo nuevo, diferente, ni mejor ni peor, solo diferente. Fue la respuesta más honesta que alguien me había dado. Esa noche, cuando me fui a dormir, me di cuenta de que estaba sonriendo. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, desperté con un dolor agudo en el pecho, tan fuerte que casi no podía respirar. Intenté levantarme y mis piernas fallaron. «Eduardo», llamé, pero mi voz salió débil, casi un susurro. Lo intenté de nuevo, con más fuerza. «¡Eduardo!». Escuché pasos apresurados. Apareció en la puerta del cuarto, aún en pijama. «¿Lupita? ¿Qué...?» Vio mi expresión y se puso pálido. «No te muevas, voy a llamar a la ambulancia». Todo fue confuso después de eso. Recuerdo sirenas, luces fuertes, gente hablando muy rápido. Recuerdo a Eduardo apretando mi mano en el camino al hospital, diciendo, «Aguanta, aguanta», como una oración. En el hospital, descubrieron que había tenido un principio de infarto. Nada grave, dijeron los médicos, pero era un aviso. Necesitaba cambiar mi alimentación, hacer ejercicio ligero, tomar medicamento. «Tuvo suerte», dijo la cardióloga, una mujer joven con expresión seria. Si no la hubieran auxiliado rápido, pudo ser mucho peor. Eduardo no se separó de mi lado. Se sentó en esa silla incómoda del hospital, sosteniendo mi mano, haciendo chistes malos para hacerme sonreír. Cuando llegó Mariana, horas después, fue él quien la tranquilizó y le explicó la situación con paciencia. «Te cuidé muy mal», dijo él cuando estuvimos solos. «Dejé que cocinaras comida pesada, no insistí en los ejercicios». «Eduardo, ya, no es tu culpa. Este corazón viejo ya me viene dando lata desde hace años. Pero ahora eres mi responsabilidad». Le apreté la mano. «No soy tu responsabilidad, soy tu socia, ¿te acuerdas?». Él sonrió, esa sonrisa triste que ya empezaba a conocer bien. «Socia, entonces, y los socios se cuidan el uno al otro». Me quedé 3 días en el hospital. Cuando regresé a casa, y ya pensaba en ese departamento como mi casa, encontré todo cambiado. Eduardo había tirado todos los embutidos, los dulces, la comida grasosa. Compró frutas, verduras, granos integrales. «Vamos a envejecer juntos», dijo él, un poco apenado. «Pero vamos a intentar envejecer con salud». Esa noche, sentada a la mesa de la cocina comiendo una ensalada sin mucha gracia, pero llena de buenas intenciones, me di cuenta de algo que me asustó. Me estaba encariñando con Eduardo. Estaba empezando a depender de él. Y eso me aterraba. La recuperación fue lenta. Eduardo insistió en que descansara, que no hiciera esfuerzo, pero estar parada todo el día me ponía inquieta, irritable. Yo no era el tipo de persona que sabía descansar. «Por lo menos lee un libro», sugirió él un día, trayendo una pila de la biblioteca. «O ve algo en la tele». «No quiero leer, no quiero ver tele, quiero hacer algo útil». «Te estás recuperando de un problema del corazón. Eso es útil». Resoplé irritada, pero obedecí. En los días siguientes, Eduardo se convirtió en mi enfermero particular. Checaba si me estaba tomando las medicinas, si estaba comiendo bien, si estaba haciendo los ejercicios leves que recomendó la fisioterapeuta. Era sofocante y al mismo tiempo reconfortante. Una tarde, mientras él preparaba la cena, una receta saludable y desabrida que la nutrióloga había indicado, escuché sonar el timbre. «Yo voy», dijo Eduardo, limpiándose las manos en el delantal. Regresó segundos después, pálido. «Lupita, hay alguien aquí que quiere hablar contigo». Me levanté confundida y me congelé cuando vi quién estaba en la puerta. Bernardo. Se veía diferente, más flaco, con más canas, una expresión de culpa en su rostro arrugado. «Lupita, sé que no tengo derecho de estar aquí», empezó él, «pero necesito hablar contigo». «No hay nada de qué hablar», respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. «Por favor, solo 5 minutos». Miré a Eduardo. Él asintió, indicando que la decisión era mía. 5 minutos. Aquí en la sala, mi esposo estará presente.
Enfaticé la palabra esposo. Bernardo parpadeó sorprendido. ¿Te casaste? Sí, el día que me dejaste plantada en el registro civil por tercera vez. Miró a Eduardo, evaluándolo, y luego regresó a mí. Lupita, cometí un error terrible. Tenía miedo de comprometerme de nuevo, miedo de fallarte. Pero me di cuenta de que te perdí y... No me perdiste, Bernardo, tú me desechaste, 3 veces. Lo sé, y me arrepiento todos los días. Cuando supe que estabas en el hospital, que habías tenido un problema del corazón, me di cuenta de que pude haberte perdido para siempre. Y no podría soportar eso. Eduardo dio un paso al frente. Creo que es mejor que te vayas. Espera, dijo Bernardo desesperado. Lupita, te amo, todavía te amo. Esa boda que hiciste fue por impulso, por coraje contra mí, pero no es tarde, podemos empezar de nuevo. Miré a ese hombre que casi me destruyó, que rompió mi confianza 3 veces seguidas, y sentí nada, ni rabia, ni dolor, ni nostalgia, solo indiferencia. Bernardo, tienes razón en algo. Me casé por impulso, pero no fue por coraje, fue por cansancio de esperar a alguien que nunca aparecía. ¿Y sabes qué descubrí? Que mi esposo, este hombre que estás viendo aquí, sí aparece todos los días. Está aquí cuando despierto, está aquí cuando me voy a dormir. Sostuvo mi mano en el hospital. Reorganizó toda la casa para cuidar mi salud. No porque me ame de forma romántica, sino porque somos compañeros. Y eso vale más que todas tus promesas vacías. Lupita, ya puedes irte, Bernardo. No te deseo mal, pero tampoco te quiero en mi vida. Intentó argumentar un poco más, pero Eduardo lo acompañó a la puerta con firmeza. Cuando estuvimos solos, sentí que las piernas me flaqueaban. Eduardo me ayudó a sentarme en el sofá. ¿Estás bien? Sí, solo necesitaba hacer eso. Se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero presente. ¿Lo que dijiste fue verdad? ¿Sobre que somos compañeros? Cada palabra. Eduardo se quedó en silencio por un largo momento. Lupita, necesito contarte algo que debí decirte antes, pero tuve miedo. Mi corazón, ya debilitado, se aceleró. ¿Qué cosa? Mi hijo, Rafael, tiene problemas económicos, graves. Su empresa quebró y tiene deudas enormes. Me buscó la semana pasada pidiéndome ayuda. ¿Y lo vas a ayudar? No lo sé. Nunca estuvo presente en mi vida después de que murió su mamá. Casi no me llama, casi no me visita, y ahora aparece necesitando dinero. Suspiró. Una parte de mí quiere ayudarlo porque es mi hijo, pero otra parte está dolida, resentida. Es natural sentirse así. Pero hay más. Quiere que venda este departamento. Dice que con el dinero de la venta puede pagar sus deudas y todavía sobra para que yo compre algo más chico. Pero Lupita me miró a los ojos. Este departamento es el único lugar que todavía tiene recuerdos de Clarita. Es el lugar donde criamos a nuestros hijos, donde vivimos nuestra vida. No sé si puedo dejarlo ir. Le tomé la mano. Entonces no lo dejes. Tus hijos son adultos. Tienen que resolver sus propios problemas. Pero es mi hijo. ¿Y si lo pierde todo? Eduardo, tú ya has perdido mucho. Perdiste a tu esposa. Pasaste 5 años solo. Casi pierdes tu dignidad con esa tal Mariana. No puedes sacrificarte indefinidamente por personas que no corresponden tu amor. Me apretó la mano. Y si vendo el departamento, tú te quedarías sin casa. Nuestro acuerdo fue de honestidad. Si tienes que hacer esto por tu hijo, lo entiendo. Yo veré qué hago. No. Su voz salió firme. No voy a venderlo, no voy a dejar que mi hijo me manipule, y no voy a dejarte sin casa. Tomé una decisión cuando nos casamos, y voy a honrarla. Nos miramos ahí, 2 viejos tercos que se negaban a ser víctimas de las circunstancias. Gracias, susurré. ¿Por qué? Por elegir quedarte. Esa noche, algo cambió entre nosotros. No fue amor, todavía no, pero fue el inicio de algo más profundo que la atracción o la conveniencia.
fue respeto, fue confianza. Fue, me di cuenta con sorpresa, el comienzo de una verdadera sociedad. Las semanas siguientes fueron turbulentas. El hijo de Eduardo, Rafael, no tomó bien la negativa. Empezó a llamar constantemente, dejando mensajes cada vez más desesperados. Apareció en el departamento 2 veces, intentando convencer a su padre. En la segunda visita, perdí la paciencia. Tu papá dijo que no, hablé, interrumpiendo el discurso de Rafael sobre sus deudas. Tienes que respetar eso. Rafael me miró como si fuera un bicho molesto. Con todo respeto, señora, esto no es asunto suyo, es un tema de familia. Yo soy su familia ahora, soy su esposa, por si se te olvidó. Se rió, un sonido desagradable. ¿Esposa? Usted apenas conoce a mi papá. Esto que tienen no es un matrimonio de verdad. Son solo 2 viejos solitarios compartiendo la renta. Eduardo se levantó, el coraje finalmente asomando en su rostro usualmente tranquilo. Ya basta, Rafael. Respeta a Lupita o lárgate. Papá, ella te está manipulando. ¿No lo ves? Solo quiere tu dinero, tu departamento. Sal de aquí, ahora. Rafael intentó alegar más, pero Eduardo fue firme. Cuando finalmente se fue, azotando la puerta, Eduardo se desplomó en el sofá, pareciendo haber envejecido 10 años en 10 minutos. Perdón por eso, murmuró. No te disculpes por los errores de otros. Es mi hijo, debí educarlo mejor. Me senté a su lado, algo que ya se estaba volviendo natural. Eduardo, hiciste lo mejor que pudiste, pero los hijos crecen y toman sus propias decisiones. No siempre son decisiones que nos gustan. Me miró. ¿Mariana también te decepciona? Siempre. Sonreí sin ganas. Me quiere, a su modo, pero no de la forma en que yo quisiera. No con la cercanía, la presencia que necesito. Aprendí a aceptar eso. Es difícil aceptar que no somos prioridad para nuestros propios hijos. Sí, pero al menos nos tenemos el uno al otro ahora. Eduardo me tomó la mano. Era la primera vez que él iniciaba el contacto físico desde que nos casamos. Su mano era cálida, rasposa, reconfortante. Tengo algo que enseñarte, dijo levantándose. Fue a su cuarto y regresó con una caja de zapatos vieja. Dentro había fotos, muchas fotos, de él joven, con Clarita, con sus hijos bebés. Había cartas, tarjetas de cumpleaños, pequeños recuerdos de una vida vivida. Quiero que conozcas mi historia, dijo él, de verdad. No solo los pedazos que te he contado. Quiero que sepas quién era yo antes de convertirme en este viejo gruñón. Pasamos horas viendo las fotos. Eduardo contó la historia de cada una. El viaje a Acapulco en 1975, cuando Rafael era un bebé. El cumpleaños 40 de Clarita, cuando le organizó una fiesta sorpresa. El día de la graduación de su hija. «¿Eras feliz?», observé, mirando una foto donde él sonreía abiertamente, abrazado a Clarita. Lo era, muy feliz. Pero la vida cambia, las personas cambian o mueren. Tocó la foto de Clarita con una ternura que me hizo tragar saliva. A veces me siento culpable. ¿Por qué? Por estar empezando a ser feliz de nuevo, contigo. Siento que es una traición. Lo entendí perfectamente. Yo también sentía eso a veces. Culpa por no estar ya atrapada en el pasado, por estar construyendo algo nuevo. Clarita no querría que te quedaras solo e infeliz el resto de tu vida, dije suavemente. Lo sé. Ella siempre decía, Eduardo, si me muero primero te vuelves a casar. No te quedes ahí llorando por los rincones. Tenía ese sentido del humor negro. Sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. Pero nunca pensé que fuera a ser así, que fuera con alguien a quien apenas conozco, en circunstancias tan raras. La vida es extraña. Sí. Guardó las fotos de nuevo. Ahora te toca a ti. Cuéntame tu historia, la historia completa. Y se la conté, de mi infancia pobre, de cómo estudié mucho para ser maestra, de cómo conocí a mi exmarido en la normal, de la boda rápida porque estaba embarazada, de los años luchando para criar a Mariana mientras trabajaba, de la traición que acabó con todo. Le conté de las relaciones fallidas que vinieron después,
el maestro de educación física que terminó conmigo por mensaje, el viudo que regresó con su exesposa, el jubilado que solo quería una enfermera que no le cobrara. ¿Y Bernardo?, preguntó Eduardo. Bernardo fue diferente, o eso creí. Era atento, cariñoso, me llevaba a cenar, me presentó a sus amigos. Pensé que finalmente había encontrado a alguien de verdad. Me reí con amargura. Pero era pura fachada. Cuando llegó el momento de comprometerse de verdad, salió corriendo. ¿Y yo? ¿Soy solo uno más en la lista de errores? Lo miré, a ese hombre que había entrado en mi vida de la forma más improbable. Todavía no lo sé. Pregúntame en unos meses. Él sonrió. Justo. Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, Eduardo me dio un beso. No en la boca, solo un beso suave en la frente antes de ir a dormir. Buenas noches, Lupita. Gracias por escucharme hoy. Buenas noches, Eduardo. Gracias por confiar en mí. Mientras me acostaba, tocando el lugar de mi frente donde me había besado, me di cuenta de que algo estaba cambiando. Las paredes que construí alrededor de mi corazón empezaban a agrietarse, y por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba. El invierno llegó despacio, trayendo días grises y fríos. Eduardo y yo desarrollamos una rutina cómoda. Él hacía los crucigramas del periódico mientras yo tejía, un pasatiempo que retomé después de años. Veíamos sus documentales y las telenovelas viejas que a mí me gustaban, sin quejarnos de las elecciones del otro. Pero la paz se interrumpió cuando Eduardo empezó a sentirse mal. Primero fueron mareos leves, luego falta de aire. Intentó ocultarlo, pero noté cómo se agarraba de los muebles, cómo respiraba con dificultad después de subir las escaleras. «Tienes que ir al médico», insistí. «Es solo cansancio. Estoy viejo, Lupita». «No es solo cansancio. Yo conozco el cansancio y esto no es normal». Fue, finalmente, después de que casi se desmaya en la cocina. Lo acompañé a la cita. Me senté en la sala de espera, mordiéndome las uñas como una adolescente ansiosa. Cuando el médico nos llamó para platicar, supe que no eran buenas noticias. Su expresión lo decía todo. «Don Eduardo tiene insuficiencia cardíaca avanzada», explicó el cardiólogo. «El corazón está bombeando mucho menos de lo que debería. Necesitamos empezar el tratamiento de inmediato, pero aún así...» Hizo una pausa significativa. «El pronóstico no es el mejor». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Eduardo con una calma que me asustó. «Con tratamiento, posiblemente 2, 3 años. Sin tratamiento, menos de 1 año». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. En el camino de regreso a casa, ninguno de los dos habló. ¿Qué había que decir? Llevábamos casados apenas 4 meses, y ahora enfrentábamos la posibilidad de que uno de nosotros no estaría aquí en unos años. «Entendería si quisieras irte», dijo Eduardo cuando llegamos a casa. «No firmaste contrato para ser enfermera de un enfermo terminal». La rabia me golpeó como una bofetada. «¿Cómo te atreves?», exploté. «¿Cómo te atreves a sugerir que te abandonaría ahora?» «Lupita». «No, Eduardo. Escucha, sé que nuestra boda empezó de forma rara. Sé que nos conocemos hace pocos meses. Pero en estos meses has estado más presente en mi vida que cualquier otra persona en los últimos 20 años. Tú me salvaste cuando tuve mi problema del corazón. Defendiste nuestra sociedad contra tu propio hijo. Me hiciste sentir menos sola. ¿Y crees que te voy a abandonar ahora? ¿Qué clase de persona crees que soy?». Me miró y vi lágrimas en sus ojos por primera vez. Una persona demasiado buena para mí. «No digas eso». Lo abracé y él se dejó abrazar, algo que rara vez hacía. «Vamos a enfrentar esto juntos, como socios». Los meses siguientes fueron difíciles. Eduardo empezó el tratamiento, que lo dejaba cansado y con náuseas. Perdía el apetito, bajaba de peso. Yo cocinaba sus comidas favoritas, tratando de que comiera aunque fuera unos bocados. Mariana empezó a visitarme más seguido, claramente preocupada por la situación. En una de esas visitas me llevó a un café, lejos de Eduardo. «Mamá, no tienes que hacer esto. Cuidarlo no es tu obligación». «Sí lo es. Soy su esposa. Apenas se conocen.
Y está enfermo, mamá. Se va a poner peor. ¿Estás segura de que quieres pasar por esto? Tomé un trago de mi café, eligiendo las palabras con cuidado. Mariana, cuando tu papá me engañó, pude haberme quedado en el matrimonio. Muchas mujeres de mi generación lo hicieron, pero elegí irme porque merecía más. Pasé 22 años sola, esperando algo mejor. Y cuando finalmente creí que lo había encontrado con Bernardo, fui abandonada otra vez. Eduardo apareció cuando menos lo esperaba. No fue romántico, no fue como en los cuentos, pero fue real. Y si le queda poco tiempo, quiero aprovechar cada minuto a su lado. Mi hija me tomó la mano sobre la mesa. ¿Lo quieres, verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Amaba a Eduardo? ¿A ese hombre que había entrado en mi vida por accidente? Creo que sí, admití. No como quise a tu padre cuando era joven, pero de una forma más profunda, tal vez. Un amor construido en el compañerismo, en el respeto, en estar presente. Mariana sonrió, con lágrimas en los ojos. Entonces te apoyo, mamá. Te voy a ayudar en lo que necesites. Y ayudó. Empezó a venir más, trayendo a mis nietos para que nos visitaran. Organizó un esquema de cuidadores para los días en que Eduardo tenía que ir al hospital, y yo no podía faltar a mi grupo de manualidades, que era mi momento de respiro. Rafael también regresó, pero cambiado. Había vergüenza en sus ojos cuando le pidió perdón a su padre. Fui egoísta. Solo pensaba en mi problema y no vi que tú también estabas luchando. Eduardo lo perdonó, claro. Los padres siempre perdonan. Los días buenos se volvieron preciosos. En las mañanas que Eduardo amanecía sintiéndose mejor, salíamos a caminar despacio por el parque. Nos sentábamos en su banca favorita y observábamos a la gente, haciendo comentarios tontos que nos hacían reír. ¿Ves a esa niña de allá?, decía él, señalando a una pequeña de unos 5 años. Apuesto a que va a ser científica. Mira cómo examina cada hoja que recoge. ¿Y esa pareja joven?, señalaba yo. Creo que apenas empezaron a andar. Mira lo nervioso que está él. ¿Cómo estábamos nosotros en el registro civil? Nosotros estábamos mucho más nerviosos. Reíamos, y por esos momentos la enfermedad no existía. Pero existía, y estaba empeorando. El otoño trajo un bajón significativo. Eduardo ya no podía hacer las caminatas. Apenas podía ir a la cocina sin quedarse sin aire. La sala se convirtió en un cuarto improvisado, con una cama de hospital que el seguro proporcionó. Yo dormía en el sofá a su lado, despertando con cada ruido, con cada cambio en su respiración. Las medicinas se multiplicaron. Las organicé en cajitas con horarios, cuidando de no fallar en ninguna dosis. «Estás cansada», dijo Eduardo una noche con voz débil. «No has dormido bien en semanas». «Estoy bien». «Mentirosa». Sonrió, aunque el gesto le costó esfuerzo. «Lupita, no tienes que hacer esto. Puedo contratar a alguien». «Eduardo, cállate y deja que te cuide». Se rió, un sonido ronco pero genuino. «Sí, señora. Una madrugada desperté porque él me llamaba. Lupita, aquí estoy. ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Tus medicinas?» «No, solo quería decirte algo». Hizo una pausa para respirar. «Me arrepiento». Se me hundió el corazón. ¿De qué? De no haberte conocido antes, de que hayamos perdido tanto tiempo. Pudimos haber tenido años juntos, no solo meses. Le tomé la mano, sintiendo lo fría y frágil que estaba. Pero tuvimos estos meses, y fueron buenos, ¿no? Fueron los mejores de mi vida desde que murió Clarita. Giró la cabeza para mirarme a los ojos. Te amo, Lupita. Sé que no fue lo que pactamos, que era solo una sociedad. Pero te amo. Necesito que lo sepas. Las lágrimas que venía aguantando por días finalmente brotaron. Yo también te amo, viejo terco. Él sonrió. Qué bueno, me hubiera muerto infeliz sin saberlo. No hables de morir. Lupita, tenemos que hablar de eso, no falta mucho. No, por favor, escucha. Respiró con dificultad. El departamento es tuyo, ya arreglé todo con el abogado. Los hijos se quedarán con otras cosas, pero el departamento es para ti. Es tu casa ahora. ¿Eduardo?
Y hay una caja, al fondo del ropero del cuarto. Adentro hay cartas. Te escribí una. Puedes leerla cuando yo ya no esté. No pude responder. Solo le apreté la mano y lloré. En las semanas siguientes, Eduardo se fue apagando. Mariana venía todos los días, Rafael también. Hasta su otra hija, que vivía fuera, logró llegar. Una tarde de domingo, con el sol entrando por las ventanas, Eduardo reunió fuerzas para una última plática. «Quiero darles las gracias», dijo a sus hijos alrededor de la cama, «por haber venido. Sé que no siempre fui el mejor padre. Trabajaba mucho, siempre estaba cansado. Pero los amé, siempre los amé». «Nosotros también te amamos, papá», dijo su hija llorando. Eduardo me miró a mí. «Y tú, Lupita, gracias por estos meses, por hacerme sentir menos solo, por darme la oportunidad de amar otra vez. Gracias por elegirme en ese registro civil», susurré. «Por transformar un momento de desesperación en algo hermoso». Se durmió después de eso, y ya no despertó. Eduardo falleció una mañana de martes, a los 74 años y 9 meses, rodeado de su familia. Le sostuve la mano hasta el final, susurrándole que todo estaba bien, que ya podía descansar. El funeral fue sencillo, como a él le gustaba. Vino mucha gente, amigos del deportivo, vecinos, antiguos compañeros de trabajo. Todos tenían historias sobre Eduardo, sobre su gentileza, su sentido del humor seco. «Él me habló de usted», dijo un señor mayor, que se presentó como el mejor amigo de Eduardo. Dijo que se había casado con la mujer más valiente que había conocido, que se casaron en 10 minutos y que fue la mejor decisión que tomó en su vida. Sonreí entre lágrimas. Fue la mía también. Después del funeral, cuando todos se fueron, abrí la caja que Eduardo había mencionado. Adentro, junto con otros recuerdos, estaba la carta. «Mi querida Lupita, si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Espero que hayas ido en paz, rodeado de ti. Quiero que sepas que estos meses contigo fueron un regalo que no merecía, pero que agradezco todos los días. Tomaste a un viejo terco y solitario y lo hiciste sentirse joven otra vez. Me hiciste querer despertar por la mañana. Me diste un propósito. No te sientas culpable por seguir adelante. No te quedes atrapada en el pasado como yo estuve tanto tiempo. Mereces ser feliz, mereces vivir plenamente. El departamento es tuyo. Haz con él lo que quieras. Llénalo de vida, de risas, de nuevos recuerdos. Invita a tus amigas, organiza cenas, pinta las paredes de rosa si quieres. Yo sé que siempre te pareció deprimente este color beige. Y si encuentras a alguien, ábrete a esa posibilidad. No dejes que nuestros pocos meses juntos te impidan tener años felices con otra persona. Gracias por todo, por cada desayuno, por cada discusión sobre dónde guardar los vasos, por cada documental que viste sin quejarte, por amarme aún sabiendo que nuestro tiempo sería corto. Fuiste, y siempre serás, la mejor decisión impulsiva que he tomado. Con todo mi amor, Eduardo. P.D. El crucigrama del domingo está en la mesa. No pude terminarlo. Tal vez quieras intentarlo tú. Doblé la carta, apretándola contra mi pecho. Luego fui a la mesa donde Eduardo dejaba sus eternos crucigramas. Tomé una pluma y empecé a llenar los espacios en blanco que él había dejado. Me tomó 2 horas, pero lo terminé. Por él. Hoy, 2 años después, sigo viviendo en el departamento. Pinté las paredes de un amarillo suave, no rosa, porque no soy tan rebelde. Las fotos de Clarita siguen en la pared, pero ahora comparten espacio con fotos mías con Eduardo y con cuadros nuevos que compré. Mariana me visita cada semana. Trae a mis nietos que ahora llaman a este lugar la casa de la abuela Lupita. Rafael viene a cenar una vez al mes y siempre trae pan dulce. Regresé a mi grupo de manualidades, hice nuevas amistades. Incluso he aceptado algunas invitaciones para salir, aunque todavía no me siento lista para otra relación. Pero no me siento sola. Nunca más me volví a sentir sola desde aquel día en el registro civil, cuando un extraño de pelo canoso me ofreció lo más valioso que alguien puede ofrecer: compañía verdadera.
A veces, las mañanas de domingo, hago los crucigramas del periódico. Todavía no soy tan buena como Eduardo, pero estoy mejorando. Y siempre, siempre, doy gracias por esa tarde de marzo, por ese momento de locura valiente, por esa secretaria que hizo un chiste inocente. Porque fue ahí, en ese registro civil frío e impersonal, donde encontré no solo un esposo, encontré un compañero, un amigo, un amor. Y aunque duró solo 10 meses, fue más real que muchas relaciones que duran décadas. Eduardo me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la valentía puede venir en los momentos más inesperados, que el amor no tiene edad ni fecha de caducidad y que, a veces, las mejores historias comienzan con las decisiones más locas. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Comparte con alguien que necesite escuchar sobre segundas oportunidades y valentía. Y si quieres apoyar aún más este canal y tener acceso a contenido exclusivo, considera hacerte miembro. Tu presencia aquí significa mucho. Hasta la próxima historia y recuerda, nunca es tarde para volver a empezar.